Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Carolina Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a tener un episodio muy especial, muy ad hoc a todo lo que estamos viviendo. Como pudieron darse cuenta, tuvimos la visita del huracán categoría 1 Hanna, donde pudimos constatar los estragos que provoca en la ciudad, los estragos que provoca en las calles, cómo aparecieron socavones, cómo colonias completas quedaron bajo el agua, no solamente aquí en la zona metropolitana, sino también en otras ciudades, por ejemplo, mi natal Reynosa, Tamaulipas, a quienes mando un saludo a Renovación Ciudadana, un colectivo del que formo parte y que están haciendo una gran labor para apoyar a la gente damnificada. Si pueden donar, si pueden apoyar, considérenlo, búsquenos en Facebook y de igual manera búsquenos en diferentes espacios a otros grupos y colectivos aquí en la zona metropolitana para apoyar a la gente damnificada y que tuvieron que recurrir a los refugios. Pero pudimos ver, ¿no?, cómo la ciudad se transforma por la caminata de un huracán, por el paso de la misma naturaleza. Y lo hemos visto a través de la historia con el Alex, con el Gilberto, pero no solamente cuando está el clima tan inclemente, ¿no? A veces podemos constatar que la ciudad tiene algunas fallas y quisiéramos dedicar este episodio a las víctimas de estas fallas, que han sido muchas, muchísimas más de las que incluso con control de riesgos debería de haber. Me refiero a las personas que han perdido la vida por accidentes viales o por incluso negligencia de aquellos que estamos detrás del volante y que no tomamos la responsabilidad que significa traer una máquina del calibre que es un automóvil, y que tanto ciclistas como peatones como otros automovilistas han perdido la vida gracias a esta irresponsabilidad, pero también tiene que ver con cómo están diseñadas las ciudades. Y el día de hoy, Ilse nos va a acompañar. América no nos va a poder acompañar el día de hoy. Tuvo un problema de logística que no le va a permitir acompañarnos, pero le mandamos un saludo. Muchas gracias por la disposición. Qué lástima que no nos puedas acompañar en esta ocasión, pero seguro habrá otra donde podremos profundizar sobre estos temas aún más. Ilse, sin embargo, va a estar aquí conmigo. Vamos a poder explorar varios temas y el primero de ellos es desentrañar el título de este episodio, que es Urbanismo Feminista. Eh, Batallamos un poquito para ponerle el nombre. Ya les he contado esto, que en otras ocasiones hemos batallado para ponerle el nombre a los episodios, porque queremos que sea claro para ustedes, que ustedes conozcan de qué se va a tratar simplemente con leer el título, pero en esta ocasión no sabíamos cómo hacerlo claro y de repente supimos, ¿no? La ciudad es para nosotras. Y porque en esta ocasión vamos a verlo desde la perspectiva de las mujeres, como siempre, dedicando este espacio a las mujeres, por y para mujeres, y hacer esta afirmación contundente. La ciudad es nuestra, de nosotras, de las mujeres también. Y este pleito por la ciudad no debería ser tan escabroso. Y justo con él se vamos a platicar al respecto. Le doy la bienvenida a mi compañera Ilse por estar aquí conmigo. Me parece que América se conectó. Sí, oh, perfecto, excelente, ¿no? Pues bienvenida, América. Ahorita la vamos a ver como quiera en pantalla. Qué bueno que pudiste llegar, estoy muy contenta. Eh, Muy bien, entonces aquí estamos las tres. Eh, Muchas gracias, chicas, ya están al aire, ya las pueden escuchar. Muchas gracias por acompañarme. Hola, Caro, gracias. Gracias, América. Pues, Hola, ¿me escucha? sí, sí te escuchamos Sí, te súper bien. escuchamos. Yay, sí Bueno, llegué. me voy a presentar súper rápido y ya después de mí se presenta América. Muy bien. Yo soy Ilse, soy graduada de arquitectura con acentuación en urbanismo. Tengo 2 años y medio más o menos trabajando en esto del urbanismo. Empecé en Distrito Tech y ya tengo 1 año y medio más o menos desde que empezó esta administración trabajando en la administración pública. Junto con mi compañera América, que pues a la mera hora sí estuvo aquí, tenemos una especie de consultoría y damos talleres sobre urbanismo con enfoque de perspectiva de género y feminismo. Y pues dejo que América se presente.
Hola, bueno, pues yo soy América, soy egresada de Arquitectura de la UANL con concentración en urbanismo y bueno, desde que soy estudiante me he involucrado en distintos temas de regeneración urbana, he estado presente también en la lucha feminista y bueno, pues justo lo que acaba de decir Ilse, ¿no? Ambas somos mujeres, somos queer, somos feministas interseccionales, arquitectos urbanistas y básicamente estamos interesadas en el cómo se nos invisibiliza en los espacios públicos. Y pues supongo que muchos se preguntan, ¿urba qué? O sea, creo que es una palabra que a lo mejor no muchos tenemos en nuestro vocabulario diario, pero bueno, pues el urbanismo básicamente es la especialización y el estudio de la planificación y el ordenamiento de las ciudades, utilizando las trazas como instrumento fundamental y teniendo en cuenta estética, sociología, economía, política, tecnología y pues todo el entorno en general. Intenta comprender cómo vivimos en las ciudades para poder, a raíz de esto, poder planificar y poder intervenir en ellas para poder mejorar nuestra vida diaria. No es una disciplina estática, no es algo que solamente esté fijo y sea de una forma. En todas las ciudades es diferente porque en cada ciudad el urbanismo debe responder a sus entornos y a las personas que viven en él. ¿Sí? Y aquí, yo no sé de esto, yo soy abogada y politóloga, yo no le sé mucho a este tema, sin embargo, pues vivo en una ciudad, ¿no? Entonces todo lo que estás diciendo me impacta, ¿no? Impacta en mi vida diaria, impacta en cómo me muevo en la ciudad y quisiera saber si aquí se relaciona algo que quizás algunas de las personas que nos estén viendo puedan reconocer como diseño universal. Claro, el diseño universal es pues básicamente un tipo de diseño que tiene que responder a las necesidades de cualquier tipo de persona, no solamente pues un tipo de persona específico, sino unas personas con movilidad reducida, con algún tipo de discapacidad diferente, si es hombre, si es mujer, cualquier tipo de necesidad tiene que responder a esta y no solo como un diseño básico pensado en una persona que tiene cualquier tipo perdón, con una movilidad muy específica o algún tipo de persona muy en específico. Muy bien. No sé Bueno, si aquí yo complementaría diciendo que el diseño universal es parte de un urbanismo que nos incluya a todas y a todes. O sea, no, por desgracia, no necesariamente siempre van de la mano, pero, o sea, el urbanismo es el estudio de las actividades humanas para poder realizar la planificación. Obviamente, cómo se realiza o con qué herramientas realizamos este estudio, pues bueno, una de estas herramientas sería el diseño universal. Muy bien, ok, me queda claro. Entonces, el diseño universal es esta visión de diseño que sirve como herramienta para el urbanismo. ¿Sí? ¿Va Exacto. por ahí? Ok, muy bien, voy entendiendo. Entonces, este urbanismo, cuando le implementamos la perspectiva de género, que se constituye en sí misma la perspectiva de género como parte de las reivindicaciones del movimiento feminista, ¿qué obtenemos? Ok, bueno, aquí me gustaría como partir de que, bueno, estamos leyendo el feminismo como herramienta que cuestiona el orden establecido. Partimos que el orden establecido es un orden heteropatriarcal cisgénero eurocentrista. Entonces, y justo lo que tú mencionabas, la perspectiva de género nos permite tener esta visión que nos ayuda a cuestionar la discriminación, de desigualdad y exclusión. Entonces, si tenemos un urbanismo feminista con perspectiva de género, no sé si podamos cambiar de slide. Entonces, ¿qué es el urbanismo feminista con perspectiva de género? Es pensar, observar, analizar y planificar, proyectar y mantener las ciudades desde y para las mujeres, pero no de manera exclusiva ni excluyente. La perspectiva de género pone a las mujeres en el centro para ser agente activa de los derechos y en este sentido, hacedoras de ciudades. sí, No o sé sea, si... ¿mande? Sí, no, te decía que, si querías aportar. Sí, o sea, básicamente el urbanismo con perspectiva de género apuesta para transformar la sociedad a partir de espacios y aplicarles la perspectiva feminista.
una representación muy básica que creo que usamos siempre para poder como entender este ejemplo es desde el diseño de los camiones, que creo que en general es algo que normalmente podemos vivir en la vida diaria. Es una altura que no está pensada para una persona de Europa, es una altura muy alta para una persona de Promedio. México, para una persona promedio mexicana. Entonces realmente es una altura que no está pensada para nadie en la situación en la que vivimos. Y es básicamente lo que América estaba intentando explicar, que el urbanismo está pensado desde una idea eurocéntrica y pensada para un hombre y pensada no para las personas que viven toda la ciudad, que somos mujeres, que somos personas a lo mejor transgénero, personas queer, personas de todos tipos de... para todo tipo de personas. Como parte de ser la conductora de este espacio, sí, muchas veces la tengo que hacer de abogada del diablo, así que como aguántenme, ¿no? Pero mucha gente seguro va a preguntarse, bueno, ¿y qué va a tener que ver ser trans o ser queer para caminar en la ciudad? ¿No? Y lo pongo sobre la mesa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo afecta esto? Claro, bueno, justo de entrada creo que no, ok, hay un análisis incluso que habla de cuando una persona, un hombre, hace sus recorridos, normalmente son recorridos lineales diferentes, ¿no? Por ejemplo, específicamente una mujer, vamos a poner estas intersecciones, una mujer anciana que es ama de casa y entonces va al súper, pues tiene recorridos distintos que los que recorre un joven blanco que va a trabajar en su vehículo, ¿no? Desde su privilegio. Entonces, si yo no tomo en cuenta las necesidades de esta mujer anciana, no voy a hacer calles en las que ella pueda caminar, no voy a hacer un diseño de que haga los recorridos cortos para que no sean recorridos cansados. No voy a hacer espacios que sean cómodos de recorrer, que sean ergonómicos, que sean amigables, espacios que no solo sean avenidas grandes, ¿no? O sea, que también incluyan este tema de paisajismo, que incluyan este tema, pues básicamente que sean espacios seguros para que todas las personas transitemos. Todas las personas somos diversas y todas tenemos distintas intersecciones en nuestra movilidad, en cómo nos expresamos, en cómo vivimos la ciudad. Entonces, justo lo que apuesta el feminismo, el urbanismo feminista con perspectiva de género, es a no solo de quedarnos con esta visión eurocentrista de un hombre cisgénero blanco privilegiado, porque nos dice que hay otras realidades, que tenemos que voltear a ver y que esas otras realidades ocupan un mayor porcentaje de quienes vivimos en la ciudad. Entonces, por eso es importante tener una visión amplia que contemple todas las intersecciones o la mayor parte de las intersecciones de quienes habitamos la ciudad y cómo la habitamos. Y todas nuestras necesidades. Ahora, específicamente de lo que comenté, porque luego tenemos audiencia muy perspicaz, ¿no? De que, bueno, Caro, pero no me contestaste qué tiene que ver ser queer y ser trans con la ciudad. Y yo lo puedo contestar, o sea, todo lo que tú dijiste aplica. Por ejemplo, una persona trans es mucho más probable que sea acosada en la calle. Y si las calles no están bien iluminadas, si no están diseñadas con las banquetas adecuadas, si no está considerando que hay personas, además de las personas trans, las mujeres en general somos víctimas de acoso constantemente, pero específicamente las personas trans sufren de acoso en la calle, no solamente acoso sexual, sino de otros tipos, y las calles también tienen que estar diseñadas para eso. Para algunas personas podrá sonar incluso absurdo, pero así de privilegios tenemos muchas personas que ni siquiera tenemos que pensar en ello. Pero para otras personas es el determinante entre salir a la calle y hacer las necesidades diarias de ir al súper o lo que sea, o no salir y quedarse pues aislado, enclaustrada, y que no permita una mayor socialización y si continúa esta otredad, ¿no? Como separada de la sociedad. Me parece muy interesante lo que están comentando de los camiones, sobre todo esta cuestión lineal de la que comentas, porque en otro episodio, para quien nos esté viendo que no haya podido verme en este otro episodio, me parece que fue el episodio 7, si mal no recuerdo,
pueden buscarlo acá arriba en mis redes sociales. O aquí en Cultura San Pedro se van a videos, cultura ciudadana, cultura cívica, y ahí van a encontrar los videos, porque justamente hablábamos de cómo un hombre, por lo general, tiene que ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y no solamente el camión en sí está diseñado para él, o más probable para él, eh, que sea más, por lo general son más altos que las mujeres, por ejemplo. No todos, obviamente, pero por lo general lo son. Pero además, que no traen carriola, que muchas mujeres traemos la carriola, ¿no? Que no traen carritos de compras para el súper, porque no se encargan de los deberes del hogar. Entonces no necesitan rampas dentro del camión. El diseño del camión no tiene rampas para poder subir estos carritos. Que tampoco andan en bicicleta. No tienen ninguna parte donde se puedan subir las bicicletas dentro del camión. Y además del diseño del camión en sí, las calles están diseñadas, por supuesto, para los autos principalmente. Los camiones van a tener rutas larguísimas, prácticamente imposible de tomar el camión de ida y vuelta en el mismo lugar, o por lo menos cruzando solamente la acera. Tienes que dar todo un recorrido para poder tomarlo de vuelta. Y además, el costo de los boletos está diseñado para este recorrido lineal. Entonces va mucho más allá del diseño del camión, que ya acaban de mencionar, que es súper importante. Así de relevante es este urbanismo del que ustedes nos hablan. Es el diseño del camión, el diseño de los asientos del camión, el diseño de los escalones del camión, el diseño de las calles donde va a andar el camión, el diseño de la ruta donde va a andar el camión, el diseño de las calles en general y el diseño de cómo lo pagan. Entonces, todas estas cosas impactan directamente en la vida de, por lo menos aquí diferenciando entre hombres y mujeres, impactan directamente en la vida de las mujeres. Claro, y esto viene a que si pensamos, pues básicamente, ¿quién es la persona que construye las ciudades? O sea, cuando pensamos en los arquitectos importantes, siempre pensamos en hombres. Hay muy pocas mujeres representadas en la arquitectura y pues esto impacta en cómo se construyen los espacios. Si un hombre está diseñando la ciudad, claro que va a poner sus vivencias para poder diseñar la ciudad, ¿no? O sea, si yo tengo todas estas vivencias y las aplico en un diseño, pues solamente van a representar mis vivencias sin tomar en cuenta a cualquier otro tipo de personas que son diferentes a mí. Y justo es lo Efectivamente. que menciona Ilse, nos habla de que la planificación neutral o universal no existe. O sea, siempre la neutralidad ignora la diversidad social. Entonces, que esto está relacionado con el género, origen, clase social, etnicidad, religión. Y justo como también lo mencionabas, o sea, quiero como también incluir esto, no solo el que la calle no esté bien iluminada me evita cosas, sino también que determina la cantidad de horas que yo puedo vivir la ciudad, porque yo no voy a poder salir en la noche, porque yo no voy a poder salir muy temprano sin arriesgarme, no tengo que salir en solo cierto rango específico. Entonces eso dice que un hombre que puede moverse claramente sin vivir este tema de acoso o de violencia, pues puede ocupar la calle todo el día, y una mujer o una persona trans o una persona queer que está expuesta o expueste a vivir acoso, violencia, discriminación, básicamente su horario en que puede vivir la ciudad es mucho menor, es más limitado. Y no es lo mismo que si yo ando en la bicicleta, mi horario, cómo la vivo, cómo me transporto, como todo, que vaya, que si la vivo en un carro y me puedo transportar a las 4 de la mañana y soy un hombre, entonces si me toca un tránsito probablemente no voy a correr el riesgo de sufrir algún acoso. O sea, justo esto es lo que estamos buscando, ¿no? Que estos ojos nos... Justo lo que menciona Ilse, el diseño viene de los arquitectos o de los urbanistas, y lo digo en masculino porque efectivamente son ellos los que tienen la voz, los que tienen el micrófono, y hay muy pocos espacios para mujeres, y muy pocos espacios para mujeres queer, y muy pocos espacios para mujeres queer trans. Entonces, evidentemente viven en su burbuja de privilegio y no se dan cuenta de estas otras realidades, y además no tienen o no buscan este acercamiento con la comunidad, porque en realidad un urbanista no es quien diseña o sea, no,
el urbanismo no existe sin la participación ciudadana y si no hay un acercamiento del urbanista hacia esta ciudadanía y cómo vive en la ciudad, si no hay esta búsqueda de información, si no hay este cuestionamiento y pensamiento crítico de tus privilegios y buscas otras realidades, pues no estás diseñando una ciudad para todas y todos, estás diseñando una ciudad para ti desde tus privilegios. Sí, como dice América, quien diseña y planifica las ciudades incide directamente en el tipo de espacios en el que se proyectan y en los espacios que se usan. Y pues la idea es que las personas que diseñen y planifiquen las ciudades sean las mismas personas las que están viviendo la ciudad, no estos arquitectos que a lo mejor solamente llegaron un día y dijeron de que aquí va a estar súper chida esta plaza y no se les ocurrió pensar en que a lo mejor en ese espacio donde quieren diseñar una plaza hay muy poca movimiento en la noche, entonces pues obviamente entre menos movimiento, menos seguridad, y a lo mejor en ese espacio donde ellos piensan que se va a ver muy bonito una plaza, como dices, tampoco hay iluminación, entonces pues eso afecta. O sea, si yo no sé cómo vive la gente en ese espacio en donde quiero diseñar, no voy a poder nunca diseñar algo objetivo y que pueda estar viviendo la comunidad que lo necesita. Voy a estar, como dice América, diseñando solamente una plaza muy bonita que yo voy a querer ir todos los días. Y a veces ni eso, ¿eh? O sea, yo ahorita puedo localizar así fácilmente 2 plazas en las que tuvieron que cambiar el orden de los carriles para entrada y salida de los autos porque no pensaron ni siquiera en cómo entran los autos, o sea, ni siquiera en eso pensaron. Y es una plaza súper popular al sur de Monterrey. Y hay otra plaza que yo me quedé muy sorprendida porque entramos al estacionamiento y luego no había manera para los peatones de llegar a la zona comercial. Tenías que atravesarte entre la zona de los carros que tienen vibradores y todo. O sea, yo en tacones no podía caminar porque no pensaron en que hay gente que tiene que caminar una vez bajándose del carro. Entonces sí, totalmente lo que dicen lo podemos constatar día con día. ¿Quieres complementar algo, América? Sí, perdón, es que estaba atendiendo a otra cosa súper rápido. Bueno, justo lo que mencionabas, o sea, creo que también es como esto, ¿no? Y lo que estamos buscando es reconocer y visibilizar que las mujeres hemos participado siempre en la esfera pública, aunque se nos invisibilice, y pues que estamos ahí y estamos buscando también darle voz a esta ciudadanía, ¿no? O sea, como darle voz a sus necesidades y que estas necesidades se conviertan en derechos urbanos, y que estos derechos urbanos se conviertan en exigencias. Pero justamente siempre que estas exigencias sean con esta visión de perspectiva de género para poder que esto se termine concluyendo en espacios democráticos que construyamos entre todas y todes y que estos espacios democráticos sean además incluyentes. Sí, definitivamente el urbanismo feminista, como ustedes lo están planteando, es una herramienta democrática. Es la consolidación del ideal democrático, porque ahorita hablas de estos derechos de la ciudad y o sea, hace poco tuve este pleito, ¿no? De que el ciudadano es aquella persona mayor de 18 años, mexicano de nacimiento, varón o mujer, según el artículo tal de la Constitución. Y, o sea, sí, desde una perspectiva legalista, pues sí, claro que sí, pero también ciudadano y ciudadane, la ciudadanía es quien ejerce el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad lo ejercemos todas las personas, todas las personas, de una u otra manera. Entonces, la ciudadanía se convierte, más allá de ir a votar y de ser reconocida como, con esta categoría de ciudadanía nacional, y más como aquel que ejerce la ciudadanía como derecho, como vivencia. Entonces me parece muy interesante como ir recorriendo estos conceptos que creo que quedaron bien asentados. Yo tengo una pregunta para ustedes. Ante el huracán que acabo de mencionar, ante las terribles tragedias que hemos visto en las últimas semanas, donde hemos perdido vidas humanas y de mujeres, ¿no? Pero no han sido las únicas, o sea, tristemente tenemos un ratio de muertes por accidentes viales o por negligencias viales muy alto, específicamente en contra de personas ciclistas y personas peatonas.
¿Qué sucede aquí en el urbanismo feminista? ¿Qué tenemos que repensar? Pues todo realmente, o sea, toda la forma en la que está construida la ciudad. Este, creo que no es algo en específico, o sea, creo que no es algo así te digo que, bueno, creo que si tenemos aceras más grandes, ya no van a seguir pasando estas cosas, o sea, creo que básicamente es repensar y replantearnos cómo construimos la ciudad desde cero, desde lo que te digo de crear espacios que estén pensados y construidos junto con la ciudadanía, hasta pensar como urbanista en a lo mejor diseño muy puntual para reducir el tipo de accidentes. No sé si quieras complementar con algo, América. Claro, bueno, yo creo que aquí particularmente creo que no se trata de qué es lo que nosotras y nosotras desde nuestro privilegio tenemos que repensar, más bien creo que nosotras y nosotros tenemos que bajarnos desde de este privilegio, como lo había dicho anteriormente, y empezar a escuchar. O sea, porque al final el urbanista está para materializar estos derechos urbanos, estas necesidades de quienes viven en la ciudad. Entonces creo que es dejarnos de esta burbuja de privilegio, dejarnos de replicar lo que vimos en España, lo que vimos o sea, que no corresponde a nuestro contexto, que ok lo estudiamos, que ok lo analizamos, pero no es nuestra realidad, no es nuestro contexto, no es lo que la exigencia ciudadana nos está diciendo. Entonces, justo creo que más que repensar, tenemos que empezar a escuchar a quienes viven la ciudad, cómo la viven, quiénes la viven, cuáles son sus principales problemáticas. Y conforme aprendamos a escuchar, podemos ir resolviendo de forma uniforme estas necesidades y justo terminar generando espacios democráticos. Y pues siempre recordar que el espacio urbano pues es el escenario de la desigualdad, o sea, ahorita como lo vivimos es un escenario de desigualdad y si lo seguimos construyendo de la forma en la que lo hemos estado construyendo, solamente vamos a seguir replicando y reproduciendo este tipo de desigualdad. Hay que, como dice América, empezar a escuchar a las personas que están viviendo esos espacios, replantearlos y repensarlos desde cómo lo están viviendo estas personas que están ahí y luego a raíz de eso podemos poco a poco empezar a pues escribir la historia un poco diferente, ¿no? Dejar de a lo mejor estar escuchando que, al igual que como lo dices la semana pasada, creo que fue, hubo 4 personas que fueron atropelladas ciclistas y pues esto no, como dices, no es un escenario, solamente esta semana pasó esto, es algo que se sigue reproduciendo y pues se sigue reproduciendo porque nosotros estamos creando una ciudad que deja que siga reproduciéndose esto. Porque definitivamente va más allá de este margen de riesgo, ¿no? Que todos y todas salimos a la calle y tenemos este margen de riesgo, pero resulta que si eres un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, con todas tus habilidades motrices, sin ningún tipo de discapacidad, que no es neurodivergente, etcétera, 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 tu riesgo es así. Pero en cuanto esto cambia, tu riesgo va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando al grado en que tenemos este número tan grave de que en un par de semanas un número importante de personas fallecidas por ya sea negligencia, la responsabilidad de quienes están detrás del volante o del mismo diseño de la calle en sí. Yo, tal cual, yo tengo todas mis habilidades motrices, me siento muy privilegiada y muy afortunada de todos los privilegios que tengo, ¿no? De todos los que gozo, y aún así es un batallar, hay zonas completas sin banqueta, ¿no? O sea, si todavía no te quieres meter de lleno a todas estas especificidades de las personas, no te tienes que ir muy lejos, o sea, personas que tienen muchísimos privilegios también sufren de la ciudad. Y qué mejor pensarnos a todos, todas y todes. O sea, de verdad pensarnos como esta población diversa y que la ciudad sea para todas las personas que la habitamos. Me parece muy importante todo lo que están mencionando. Bien, pues estoy viendo, ¿no? Que aquí claramente hay un problema, ¿no? Hay un problema y me gustaría que me dijeran cuál es este problema.
Ok, pues justo, bueno, aquí poníamos el ejercicio de cerrar los ojos y pensemos la representación de las mujeres en el ámbito público. Si realmente hacemos este ejercicio, nos damos cuenta de que hay una poca representación. ¿Quiénes están en los poderes? ¿Quiénes son los urbanistas que están como teniendo la voz, por lo menos en México? ¿Quiénes son los pocos hombres privilegiados que tienen este privilegio de tener la voz? Entonces, necesariamente encontramos a este hombre blanco, cisgénero. Entonces, justo son estos hombres que no se abren a otras posibilidades, que no miran más allá de su privilegio, que son quienes siguen planificando. Entonces, se siguen planificando, como lo habíamos mencionado, para este ciudadano estándar y por lo tanto las otras experiencias de vida se dejan de lado y esto nos deja en un escenario, justo como lo había mencionado Ilse, perdón, esto nos deja en un escenario de desigualdad y al mismo tiempo reproduce las desigualdades. ¿Cómo las reproduce? Pues justo como con la violencia vial, o sea, el que yo tenga un vehículo y que no me importe tener la precaución de dar una vuelta para ver o de darle el paso a un peatón o de... Un ejemplo muy básico, cuando yo voy en mi automóvil, simplemente, para mí, ¿qué es más fácil? ¿Poner mi pie en el freno o es más fácil que el peatón suba el puente peatonal, suba todas estas escaleras y las baje? ¿O simplemente que yo ponga el freno y que el peatón o la peatona o el peatón pase por ese cruce de cebras? Pues probablemente lo más fácil es que la peatona pase por este cruce de cebras, pero como Para yo tengo que mí, seguir, claro, bueno, también depende qué cruce de cebras sea, o sea, si sí. es un cruce de cebra que incluye a personas que no tienen toda su movilidad, o sea, sí me explico, pero también hay de cruces de cebra, ¿no? Pero en este escenario simple, yo siempre o sea, el que tiene el privilegio es el vehículo y entonces el vehículo sigue pasando sin tener que tener un alto y obligando a quienes no tienen esta movilidad vehicular a tener que atravesar por un puente, que no solo además es más difícil para quien cuenta con toda su movilidad, ¿no? También para quien no cuenta con esta movilidad es imposible. ¿No? Además que este puente se convierte en un punto donde se puede ejercer violencia, en un punto inseguro porque no está bien iluminado y desata otra serie de factores. Entonces aquí es donde vemos que el urbanismo ya nos pone en sí un escenario de desigualdad y además sigue reproduciendo esta desigualdad. O sea, no sé, bueno, no sé si quieras aportar, Ilse. Sí, pues básicamente es eso. Creo que América lo explicó como muy, muy rápido, algo que teníamos que mostrar un poco más. Pero sí, lo que nosotros apostamos, o bueno, no nosotros, sino el urbanismo feminista como tal, lo que aspira es a erradicar esta desigualdad y pues romper estereotipos de género de pasada, ¿no? Porque existe como esta idea, obviamente, como tú dices, de que solamente las mujeres somos las que vamos a tener que subir una carriola y solamente las mujeres somos las que vamos a tener que llevar el súper a la casa en un camión y que no existe como esta ciudad pensada para nosotras, pero la realidad es que en el estereotipo de género también, pues también hay hombres que llevan carriolas, también hay hombres que tienen bebés, también hay hombres que hacen el súper y que son las personas que están al cuidado de la casa. Y dentro También hay personas no binarias. definitivo, claro. Pero sí, es urbanismo feminista y es pensada con perspectiva de género, porque pues esta perspectiva de género es la que nos ayuda a recordar que pues a lo mejor estamos pensando que estamos olvidando a las mujeres y por no hacer estas adecuaciones o este tipo de diseño, pero la realidad es que no, solamente estamos pensando y dejando a las mujeres como en un estereotipo muy, muy encasillado. Y la idea pues es romper también parte de este estereotipo. Sí, de plano es como, pues ni para dónde hacerse, ¿no? O sea, por un lado, hay una abrumadora mayoría de mujeres que viven esa realidad de tener que ser quienes hacen el súper, que hacen las labores del hogar, de crianza, de cuidado, de educación, etcétera. Es una abrumadora mayoría de mujeres, pero por supuesto, también hay hombres que ejercen este tipo de actividades y que también están hechos a un lado. Se tocaron muchos temas interesantes en este minutito o dos que intervinieron. Me interesa retomar esta cuestión del automovilista, porque
habrá quien diga, bueno, Caro, pero es que ya hay hombres y mujeres que manejan y las mujeres manejan muy mal y que no sé qué, que eso es un mito. Eh, pero sí, las mujeres son una minoría, o sea, si lo ponemos como deberíamos ser 50 y 50 porque somos población 50 y 50, esta realidad no se traslada a ser automovilista. Ser automovilista sigue siendo una actividad masculina, tan es así que este año, cuando se convocó en Pemex para manejo de pipas, solo hubo 6 mujeres de 2,000 vacantes. 6 mujeres para manejar pipas de Pemex, de 2,000. Entonces eso demuestra muy claramente estos estereotipos de género de los que estás hablando, Ilse, y también estas cuestiones de que el poder del automovilista pues tiene una carga masculina muy grande. Aunado a esto, en por muchos años, a pesar de que no se negaban licencias de manejo a mujeres, socialmente era inaceptable que una mujer manejara autos por muchísimos años. Hasta por ahí de los años 70 fue cuando hubo más mujeres involucradas en el manejo de autos. Esto para mí es muy importante porque me hace pensar en cómo las ciudades están pensadas para los autos, pero están pensadas para los hombres por añadidura. Son la mayoría de los hombres. Ahora, es un hombre que tiene acceso a capital para poder acceder a un auto, para poder poseer un auto. Entonces ya tenemos a un hombre que aparte es blanco y con dinero. ¿Y por qué digo blanco? Pues porque ya sabemos el racismo en México que determina también tu clase social. Entonces ya tenemos un hombre blanco que además pues tiene cierto estatus socioeconómico y pudiéramos irle agregando, ¿no? Un hombre que tiene un auto por lo regular va a tener familia, entonces está casado, entonces es heterosexual o se asume como heterosexual o goza del privilegio de una relación heterosexual, que tiene hijos para poder transportarlos en este auto. Entonces se va haciendo la cadenita de privilegios y que la ciudad está diseñada para este tipo de personas, nada más. El resto nos tenemos que conformar con algunos cruces peatonales, algunos, con algunas todavía menores cruces de cebra que no respetan los automovilistas, que se quedan en medio del cruce de cebra, que se enojan si les señalas que se hagan para atrás para poder cruzar, porque consideran que tu espacio, o sea, lo que ocupa tu cuerpo es suficiente para que tú cruces. El cruce de cebra ya es demasiado poder para ti, ya es demasiado espacio para ti, peatón. Entonces se me hace muy importante problematizar cómo está diseñada la ciudad y comenzar a verlo desde todos los ángulos. Con la terrible tragedia que sucedió la semana pasada o antepasada ya, donde se perdió la vida de una mujer aquí en San Pedro, es importante como señalar cómo la gente comenzó a defender a quien iba detrás del volante, que no, o sea, no nos consta quién era ni las razones ni nada, pero comenzar a justificar a quien iba detrás del volante. Y es que pareciera que la gente se siente muchísimo más identificada, más rápido, con quien va detrás del volante. Ay, es que no se veía. Ay, es que ahí ni hay ciclovía. O hay lo que sea, ¿no? Entonces, ustedes como urbanistas feministas, ¿qué tips de pensamiento nos recomiendan a quienes no le sabemos a esto para comenzar a ver las cosas de una manera distinta? Pues creo que un tip eh, primordial sería, vuelvo a lo mismo, bajarnos del privilegio y empezar a escuchar a la ciudadanía. O sea, pues escuchemos a quienes utilizan las bicicletas, escuchemos cuáles son, cómo viven la ciudad ellas y ellos, cuáles son sus principales factores de riesgo. Empecemos a tomar medidas de las personas ciclistas para poder generar espacios más ergonométricos, ¿no? O sea, si ponemos barandillas que están súper chiquitas, que solo son para choques para carros y no son estas barandillas de protección para ciclistas, si no estamos incluyéndonos en nuestro diseño, pues desde ahí estamos mal. Si no les estamos escuchando, pues es que no importa, o sea, no importa cuánto yo pueda pensar desde mi privilegio de que, ay, pues a mí me gustaría tener
una ciclovía que recorra tantos metros y que entonces tenga este diseño súper innovador que vino no sé de qué parte, y entonces es como, oye, ¿y ya te juntaste con quienes sí utilizan la ciudad en bicicleta? ¿Ya les preguntaste cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus principales rutas, no? Porque si simplemente hiciéramos un mapeo de las principales rutas y entonces estas rutas les damos les ponemos una mayor importancia, incluso si ponemos mayor cuidado a tener también protección y demás, pues seguramente esto se podría reducir, ¿no? Como de entrada. Pero si no hay una comunicación, si no hay una participación, o sea, ni siquiera creo que no sea una no participación ciudadana, porque creo que justo la comunidad ciclista es una comunidad que participa muy activamente. Creo que es una falta de escucha de parte de quienes tienen el privilegio de diseñar la ciudad. Y digo de quienes tienen el privilegio porque a pesar de que cuentes con el privilegio de los estudios o del grado académico, aún así se sigue buscando esta visión de un hombre hetero cis blanco. ¿Por qué? Porque es con quien empatiza la mayoría de las personas, y entonces quienes dicen de que, ay, pues es que yo quiero sentirme representada o representado por este hombre, ¿no? Que me va a entender, ¿no? Pero no nos damos cuenta o no vemos que este hombre no se baja de su privilegio y no ve estas realidades, no ve estas realidades de ciclistas, mujeres y hombres que diariamente se arriesgan en su vida, y no debería de ser así. No debería ser un riesgo el que yo salga en bicicleta. No debería ser un riesgo ser una mujer que sale en bicicleta y entonces que además va a vivir acoso, vive violencia, que no se le respetan los vehículos, que le avientan los carros, o sea, es básicamente que no les escuchamos. Y agregando un poquito a lo que dice América, creo que un punto básico es recordar que la ciudad es de todas y todes y todos, no solamente de los hombres, la ciudad la vivimos todos y también es para todas y todes. No podemos como solamente pensar que nosotros como automovilistas tenemos el privilegio de ser las únicas personas que podemos transitar las calles. Las calles deben ser compartidas y punto. Compartidas con transportes públicos, compartidas con ciclistas, compartidas con peatones. No solamente como automovilista tenemos el único derecho a vivir las calles. Me encanta eso. Voy a recapitular un poco para ir como concluyendo en esta importante charla. El urbanismo en general podríamos decir que es la especialización en el estudio, planificación y ordenamiento de las ciudades. Pero una vez integrada la perspectiva de género, será aquella que permitirá la visión que nos deje identificar y cuestionar la discriminación, desigualdad y exclusión, no solamente de las mujeres, que van a ser como el principal foco y que se va a poner en el centro, sino de todo lo que significa ser mujer y donde se va a interseccionar muchísimas vivencias, ¿no? Entonces, con base en esto comenzamos a problematizar dónde vivimos, cómo vivimos y por qué vivimos de esta manera, identificando que a través de la historia han sido los hombres, urbanistas y arquitectos o ingenieros civiles, ¿no? Como que toda esta rama de la creación de ciudades, han sido mayoritariamente hombres y que a la fecha se consideran carreras para hombres por y para ellos. Y por tanto sus vivencias son las que se expresan en la ciudad, dejando de lado las vivencias de otras personas. América pone muy sobre la mesa y muy claramente la necesidad de escuchar a todas estas otras vivencias que permitan hacer de un diseño universal un diseño real, un diseño de la diversidad que nos permita a todos, todas y todes poder vivir la ciudad como derecho que tenemos, por supuesto, por simplemente ser personas y como parte de nuestra dignidad humana. Hasta aquí, ese es el resumen, ¿no? de lo que llevamos. Me parece muy importante como ir tocando estos temas, porque pareciera que muchos y muchas de nosotras nos tenemos que conformar con lo que tenemos, ¿no? De que, bueno, es que las calles están bien peligrosas para que te vas en bicicleta, ¿no? Entonces es tu culpa. Pero es el mismo argumento, es exactamente el mismo argumento que le dice a las mujeres que no usen falda para que no las acosen, ¿no? Pero que sigue, ¿no? Que le vamos a decir a alguien de piel más oscura que mágicamente deje de tener piel más oscura porque alguna excusa va a encontrar el violentador para violentar. Siempre,
siempre va a encontrar una excusa para violentar. Y en el caso de la vivencia y la movilidad en la ciudad, hay un perrito ahí. Sí, perdón. Es importante reconsiderar que ese derecho es igual para todos y todas, ¿no? O sea, para todas las personas, el derecho a transitar la ciudad, a movernos, a llegar de un punto a otro, es el mismo. Y ahorita con Hannah nos dimos cuenta cómo hubo zonas que quedaron totalmente bajo el agua y otras zonas que ni siquiera se dieron cuenta. Y me acuerdo de esta película coreana que ganó el Oscar el año pasado, donde claramente está lloviendo y eso significaba una total tragedia para una familia e incluso un alivio para la otra. Y esto estaba determinado por su poder adquisitivo. Entonces, este urbanismo feminista no solamente propone ver desde los ojos de una mujer, que puede ser también bastante limitado si lo vemos desde la concepción también eurocentrista, blanca, heterosexual, etcétera, sino de verdad ampliar nuestro espectro, escuchar las vivencias y poder transformarlo en una realidad de nuestra ciudad, que sí quiero decir que San Pedro se ha esforzado y por lo tanto invito a toda la audiencia a sumarse a estos esfuerzos y participar activamente para que sus voces también sean escuchadas, porque tristemente, porque también somos humanos, no podemos llegar a todos los rincones y necesitamos de su apoyo, que ejerzan su derecho a la ciudadanía también en la participación ciudadana para que nos apoyen en este proceso. Entonces, ¿qué quiere el urbanismo? ¿Qué quiere el urbanismo feminista? Pues básicamente transformar la sociedad a partir de repensar los espacios y, como dice América, pensando justamente en las personas que los están viviendo. Es, creo que una frase que resume todo el urbanismo feminista con perspectiva de género. No sé si quieras aportar algo extra, América, o piensas que esto es suficiente. ¿No te escuchas? Perdón, es que anteriormente el perrito estaba ladrando. Solamente me parece súper importante también como visualizar este futuro desde, bueno, ok, esto es lo que quiere el urbanismo feminista con perspectiva de género y esto nos va a ayudar a reconfigurar nuestras realidades. O sea, el que yo pueda vivir mi ciudad. Justo el otro día hablaba como con Ilse y habíamos visto una película donde nos parecía que se romantizaba mucho el salir a las calles de noche después de haber ido a una fiesta, ¿no? Y regresarte a tu casa de manera peatonal, ¿no? Y entonces pensábamos, qué lindo sería que tú pudieras haber salido de la fiesta de tus amigas o amigues y poder regresarte a tu calle, a tu casa, caminando, ¿no? Sin tener que pensar en el riesgo de que te van a acosar, de que te pueden violar, o sea, como en todos estos riesgos que vivimos solo por ser mujeres. No sé, o sea, pensemos en qué otras realidades son posibles y estas otras realidades son posibles a través de, volvemos a lo mismo, de escuchar estas exigencias ciudadanas y convertirlas en derechos urbanos. Claro, y recordar que pues las calles y de día y de noche también son nuestras. Sí, no dejamos de vivir después de que se pone el sol o antes de que salga, ¿no? Y tenemos derecho a salir, no como este sueño de poder salir al parque en la noche, ver la luna, ver las estrellas, es un privilegio del que gozan solo los hombres o que las mujeres nos arriesgamos a mucho. Habrá quien diga, los hombres también nos arriesgamos, a nosotros también nos asaltan, pero es que hay una diferencia substancial en tener miedo a sufrir violencia física de leve a moderada o de leve a media y violencia patrimonial, a vivir violencia física de media a alta, violencia feminicida, violencia sexual y violencia patrimonial. O sea, hay una diferencia sustancial ahí. Y esa es la realidad que vivimos las mujeres. Nos queda poco tiempo, pero sí quiero como presentarles mi caso, ¿no? De cómo yo me di cuenta de que vivíamos muy mal en México en cuanto a urbanismo. Yo viví en Francia unos meses y en una ocasión allá fue en Lille, llueve mucho, está muy frío, entonces yo fui al súper, como buena foránea, fui al súper, me fui con mis bolsas de tela, porque allá no hay bolsas de plástico para nada,
y va Carolina con sus 2 bolsas, ¿no? Pesadísimas. Entonces me paro en la acera para poder cruzar, que era un cruce de cebra, muy bien diseñado, muy bonito todo, pero como que no me había caído el 20, que cuando cruzo y llego a la mitad donde está el camellón, viene un carro y yo me paro, y luego el carro se para y se me queda viendo como, pásale, ¿no? O sea, tú vas caminando, pásale. Y ahí me di cuenta, o sea, de cómo yo ya estaba condicionada, porque yo vivía aquí en Monterrey, de que yo me tenía que parar o me mataba el carro, ¿no? Entonces yo me paré. Y el carro, allá, con otra visión, y no lo estoy poniendo como superior a la nuestra, ¿no? Porque luego hay esta romantización de la Europa y que no sé qué, específicamente en esta ciudad, porque lo mismo no pasó en París, específicamente en este pueblo, se paró el automovilista y fue como, a ti te toca pasar, tú tienes derecho a pasar. Y crucé. Ahí me di cuenta de que en México nos faltaba volver a pensar cómo hacíamos las cuestiones. Y me parece muy importante lo que dices, América, de escuchar, porque para repensar tienes que reconfigurar todo aquí, todo el enmaranaje, ¿no?, que tenemos en la cabeza. Sin embargo, para poder llegar al punto de hacerlo realidad puede pasar mucho tiempo. De eso hablábamos Ilse y yo antes en la prueba, de cómo, como servidoras públicas que somos, nos damos cuenta de que no es tan sencillo pasar del dicho al hecho, ¿no? Hay muchísimo trabajo de por medio para lograrlo. Entonces, quisiera que en estos 10 minutos que nos quedan podamos charlar de cómo nosotros en lo individual podemos ir cambiando el discurso ahorita para que eventualmente cuando se cambien las cosas sea muchísimo más adecuado a la realidad diversa que de verdad vivimos. En el sentido de cada vez que veamos estos comentarios en Facebook o en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos cercanos, que dicen, no, es que los ciclistas se arriesgan demasiado, ¿cómo podemos contrarrestar esta visión que al final es la que se vive en la realidad? Creo que a mí me gustaría invitar a todas las personas que están escuchando a em, un día bajarse de sus carros y vivir lo que es ser un peatón o vivir lo que es ser un ciclista, porque yo personalmente tengo el privilegio de que toda mi vida estuve transportándome con un carro y siempre había un carro que me podía transportar. Y cuando entré a la universidad y empecé a ver como todas estas otras vivencias y empecé realmente a bajarme del carro y a ser un peatón y a vivir este otro lado de la ciudad, empecé realmente a entender que mi realidad no es la única realidad. Y creo que un ejercicio tan sencillo como un solo día, no utilizar tu carro y ver cómo puedes hacer tu vida normal, pero sin este carro, ayuda demasiado a poder ser un poco más consciente de que no es tan sencillo ser un peatón, específicamente en esta ciudad. Habrá ciudades donde sea un poco más fácil, habrá ciudades donde sea más difícil incluso, pero creo que solamente hacer esto un día nos empieza a dar una realidad diferente y que entre más nos demos cuenta de que es difícil ser peatón, más queremos exigir que sea diferente para las demás personas. Entre más me doy cuenta que la realidad no es igual de sencilla, más empiezo a querer reconfigurar esta idea y reconfigurar la ciudad desde un diseño. Bueno, a mí en lo personal me gustaría también como aportar, o sea, me parece muy buen ejercicio este de tener la vivencia fuera del privilegio del vehículo, pero creo que también hay otras vivencias que nos podemos dar, ¿no? Como, ok, ya me bajé del vehículo, ya empecé a vivir la ciudad, pero entonces, ¿qué pasa si vivo fuera de mi entorno privilegiado y entonces vivo otros tipos de ciudades y entonces me doy cuenta de otras realidades, ¿no? Eh, y justo, ¿no? ¿Qué pasa si empiezo a escuchar a esta otra persona que tiene otras intersecciones que no son las mismas que las mías? Y no sé, o sea, ¿por qué no? Si yo soy un hombre blanco privilegiado, ¿qué pasa si le digo a mi pareja, a mi amiga, a quien sea, ¿no? Oye, ¿y tú andarías en la calle sola o tú harías esto y tú harías el otro, ¿no? Como un poco para reventarnos esta burbuja de privilegios y empezar a ser un poco más empáticas con estas otras realidades, o sea, no sé, me frustra mucho como que de verdad no, o sea, justo creo que hay que empezar a tener este pensamiento crítico, ¿no? O sea, ¿por qué yo no voy a tener un derecho a una centralidad? Porque yo me tengo que mover tantos metros para poder acceder
a un servicio? ¿Por qué no tengo un derecho a la belleza, no? ¿Por qué mi espacio no puede ser bello? ¿Por qué no tengo un derecho a una movilidad sin violencia? ¿Por qué no tengo derecho a estos espacios seguros? ¿Por qué no tengo derecho? O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Cuáles son mis necesidades? Y siempre estas necesidades hacerlas desde este pensamiento crítico y a partir de ahí empezar a replantear nuevas realidades, ¿no? Que incluyan nuestras necesidades, que se vuelvan exigencias. Y una movilidad también accesible, ¿no? O sea, accesible en todos los sentidos, accesible desde la corporalidad, accesible desde el bolsillo, accesible desde literalmente accesible, ¿no? Desde el espacio. Eh, Les comparto dos comentarios muy interesantes, uno de Yolanda Aguirre que dice que le parece que además de que la ciudad está diseñada para los hombres, estos lo utilizan, más bien utilizan el acoso sexual en la calle para obligar a las mujeres a que se retiren de la calle. Considero que las mujeres debemos seguir tomando las calles en cuanto se pueda, defendiéndonos del acoso y siendo sororarias o sororas entre nosotras. Estoy de acuerdo con Yolanda y su comentario. ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro, y no solamente para lo que dice Yolanda, sino también para seguirnos como recordando que la ciudad fue diseñada para ellos y que a ellos se les protege y que se les va a seguir protegiendo por la misma ciudad. Si sigue este pensamiento, tal vez no tan literal, más sutil y yo creo que incluso más letal, de que las mujeres pertenecemos a la casa, ¿no? Entonces, como pertenecemos a la casa, no debemos salir a la calle y el acoso sexual definitivamente ha sido un instrumento utilizado por ellos para mantenernos en nuestras casas. Un segundo comentario. Hacer la ciudad habitable para todos es fundamental. La perspectiva de género confiere el elemento democrático necesario para la conformación de un entorno urbano para el bien común, según Elisa Garza. Muchas gracias, Elisa. Estoy de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? Claro, justo es lo que hablábamos. Hay que generar espacios que escuchen voces, o sea, que escuchen la pluralidad de voces para poder generar espacios democráticos, ¿no? Espacios que sean para todas y todes, y esto que sea justo un ejercicio, ¿no? Porque, bueno, aquí voy a aventarme otra frase, ¿no? La revolución será urbanista o no será. Realmente lo que vivimos todos los días es esta ciudad. Entonces, empecemos a exigir que esta ciudad sea para todas y todes, ¿no? Yo tengo derecho a vivirla y a habitarla. Es inevitable vivir la ciudad. Es inevitable. Pues muchas gracias, Ilse y América. Quédense conmigo. Voy a despedir a la audiencia y después pues ahí hacemos los comentarios ya nosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este espacio es por y para mujeres. Abrimos las puertas, por supuesto, también a disidencias, a personas que viven una realidad diferente, principalmente porque esto tiene una afectación directa en cómo somos vistas, percibidas y respetadas las mujeres y por supuesto se abre el espacio para ello también. No me queda más que seguir platicando con ustedes, seguir viendo más temas, cómo podemos hacer más acciones para ir cambiando la realidad de la ciudad y quisiera que por supuesto invitaran a la audiencia a su taller que sé que está en puerta. Bueno, sí, súper rápido. Vamos a tener un taller el 18, 20, 25 y 27. Son estas 4 fechas, son 4 horas de taller y es pues más a fondo de lo que estuvimos hablando. Creo que esto solamente tocó muy superficialmente lo que es el urbanismo feminista con perspectiva de género. Y pues invitados quedaron todos. Y les dejo pues también nuestro correo y nuestro Instagram por si quieren más información de nuestro taller, más información de nosotras y de lo que hacemos, pues aquí está. Muy bien, las fechas fueron 18, 20, 25 y 27 de agosto. ¿Qué días caen? Son martes y jueves. Martes y jueves de agosto, 18, 20, 25 y 27. 25 y 27, ahí nos vemos para aprender más sobre urbanismo feminista con perspectiva de género de mano de América e Ilse, que son expertas en este tema, han trabajado en este tema y vamos a poder conocer más al respecto. También me pueden seguir en mis redes sociales, les pido este post para poder compartirlo ahí también y que más gente pueda inscribirse. Se inscriben a ese correo, ¿verdad?
Al Claro. correo o al Instagram, cualquiera de los dos está bien. Perfecto, entonces ahí les vemos en el Instagram y en el correo para que se inscriban a este muy buen taller de estas dos excelentes, grandiosas mujeres, compañeras que nos van a seguir acompañando en este proceso de entender el urbanismo feminista y hacerlo una realidad. Muchísimas gracias, no se vayan, quédense conmigo, voy a despedir a la audiencia. Gracias, Caro. Gracias. Pues muchas gracias a todos y todas. Normalmente pongo la otra cámara, pero en esta ocasión no se está dejando. Entonces aquí voy a despedir a todos y todas. Permítanme, denme un segundo para que me vean más grande. Muy bien. Listo. Entonces aquí pudimos ver de qué se trata el urbanismo feminista, cómo se impacta en nuestras vidas y les esperamos en el Instagram de, no recuerdo cómo está el Instagram, lo pueden ver aquí. Y me pueden seguir en mis redes sociales para conocer más al respecto. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.